Docentes, un programa para el día a día en la escuela. Declarado de interés educativo por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Auspiciado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Declarado de interés educativo por el Honorable Senado de la Nación. Hola a todos, estos docentes, un programa para el día a día en la escuela. Sergio, tenemos un programa muy especial hoy, ¿no? Sí, un programa particular porque con este programa inauguramos un ciclo de documentales que vamos a ir poniendo en el aire a lo largo del año y que está basado en la vida de personalidades de la educación que han realizado grandes aportes al desarrollo de la educación. Puntualmente, en el caso de hoy, vamos a poner como primer documental sobre la vida de Paulo Freire. Creo que está de más para cualquier educador reseñar quién es Paulo Freire. Es un ícono en la educación y particularmente en la educación latinoamericana, ¿no? Todo el programa va a estar dedicado a desarrollar el documental sobre la vida de este gran pensador y educador. Una anécdota conocida cuenta que fue una mañana de sol en su casa de Recife cuando un niño comenzó a ser alfabetizado. Con una ramita, su padre empezó a trazar en la tierra las palabras que hasta entonces su hijo solo pronunciaba y que formaban parte de su mundo. Este niño luego se convertiría en el alfabetizador más importante del Brasil y, por sobre todo, en uno de los pedagogos más relevantes de todos los tiempos. Es indudable que la anécdota ilustra con simpleza y con claridad la esencia de su pensamiento pedagógico. Paulo Freire nació el 19 de septiembre de 1929 en Recife, capital del estado de Pernambuco, una de las zonas más pobres de Brasil. En su juventud estudió Derecho en la Universidad de Recife, profesión que abandonaría al poco tiempo para dedicarse a dictar clases de portugués en escuela secundaria, y comenzando así su trayecto en el campo educativo. Saber enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. El pensamiento de Paulo Freire nace en el Brasil, fines de los 50, principios de los 60, en el contexto de discusión que traen las teorías del reproductivismo y que trae el propio pensamiento latinoamericano respecto a una crítica a la escuela estatal y al sistema educativo, con la pedagogía del oprimido, que es un texto que sale publicado en los años 70, en ese libro no aparece la palabra profesor y no aparece la palabra escuela. Desde ese Freire al último Freire, que es el secretario de Educación en San Pablo y que tiene el último texto publicado de Paulo Freire, se llama Pedagogía de la Autonomía, y Pedagogía de la Autonomía es un texto dirigido a los maestros y a las maestras y maestros de la escuela pública. Entonces hay un trayecto ahí, que es no un cambio radical en el pensamiento freiriano, sino más bien una búsqueda permanente de coherencia. La búsqueda de coherencia constante con los ejes principales del pensamiento de Paulo Freire lo lleva a una modificación permanente de las propuestas concretas, ¿sí? Pero el eje fundamental, que es el cómo la pedagogía puede contribuir a la construcción de una sociedad de iguales, de una sociedad radicalmente democrática, ese es el eje de Freire, lo lleva a que la propuesta concreta pedagógica se vaya transformando. En el escenario de los 90, de hegemonía neoliberal en el continente latinoamericano, Freire, en vez de decir no a la escuela pública, va a decir defensa de la escuela pública, pero vinculada a su transformación profunda. Uno de los principales aportes de Freire a la educación fue su crítica a la pedagogía tradicional, en tanto esta no proporcionaba un ambiente abierto y democrático en el cual desarrollar las herramientas para formar sujetos críticos y pensantes. E foi exatamente a partir de aí que eu hice la crítica a lo que yo llamé de educación bancaria. La educación bancaria es básicamente una crítica a la pedagogía autoritaria. Una pedagogía centrada en la figura del maestro y no centrada en la figura del alumno. Una pedagogía donde los contenidos eran impartidos de manera directa desde arriba hacia abajo. Una pedagogía que no tomaba en cuenta la experiencia y el conocimiento de los estudiantes, ni tampoco su deseo y sus expectativas.
La crítica a la educación bancaria fue muy importante porque en América Latina la educación pública nace como un intento de incorporar especialmente a los sectores populares en la construcción de un Estado-nación. Pero al hacerlo se hace de manera violenta, como muchas construcciones de los Estados-naciones, afectando profundamente la experiencia y la cultura de las personas que se incorporan a la escuela. ¿Por qué? Porque se pensaba en un ciudadano homogéneo cuando el ciudadano es diverso. Freire, al traer una noción de diversidad cultural o multicultural, al traer una hipótesis de educación liberadora y al criticar la educación autoritaria, nos ofrece una alternativa que en las escuelas se debería ser la única posible, que es dejar librados los espacios educativos a la construcción colectiva del conocimiento. A partir de estas concepciones de la educación, uno de los principales temas de atención para Paulo Freire fue el alto índice de analfabetismo de Brasil, teniendo en cuenta siempre la importancia de saber leer y escribir en la participación ciudadana de las personas y sobre todo en su inclusión social. El de Freire no era un método rígido para aprender a leer y a escribir, sino que se enmarcaba en una pedagogía que buscaba la inserción crítica de las personas en el mundo a partir de la toma de conciencia de la realidad que los rodea. Por eso, si bien su experiencia fue con adultos, sus ideas en torno a este tema tienen que ver con una concepción de la alfabetización y, en última instancia, de la educación más general. Para mí, un aspecto profundamente innovador de las ideas de Freire es el hecho de que empezamos a leer mucho antes de concurrir a la escuela y de tomar contacto con la palabra escrita. Freire dice, los seres humanos leemos la realidad desde que nacemos. Con esto significa que empezamos a construir representaciones de los hechos, de los acontecimientos. Y esas representaciones no solo indican cómo interpretamos el mundo, sino que incide fuertemente en cómo vamos a actuar sobre él. La pregunta que podríamos hacernos en este caso es, si leemos la realidad, en el sentido, si conocemos la realidad por el mero hecho de vivir, ¿para qué o por qué es necesaria la educación escolar? Y acá viene otra idea central de Freire. Lo que él nos plantea es que esa primer lectura de la realidad natural, de la realidad social, de la propia realidad personal, es una lectura ingenua, una lectura que se queda en la superficie de los hechos. Y precisamente lo que debe hacer la escuela, en todos sus niveles y en todas sus modalidades, es partir de esta lectura ingenua y provocar su reconstrucción, convertirla en una lectura crítica. En la década del 60, Freire fue nombrado director del Departamento de Extensión Cultural de la Universidad de Recife y tuvo la primera oportunidad de aplicar de manera significativa sus teorías cuando alfabetizó a 300 trabajadores en tan solo 45 días. En respuesta a este experimento, el gobierno brasileño aprobó la creación de miles de círculos culturales en todo el país. El punto de partida de la educación está en el contexto cultural, ideológico, político, social de los educandos. No importa que esté este contexto echado a perder. Una de las tareas del educador es rehacer esto. Freire diría, lo que llamamos desastres naturales, inundaciones, por ejemplo, de hecho sí son provocados por la naturaleza, pero las consecuencias de esos desastres naturales no son naturales, sino creados por el propio hombre, porque a quienes más afectan es siempre a los sectores más postergados de la sociedad. Este es el tipo de cosas que la escuela puede y debe retomar a lo largo de todo el proceso. Y básicamente referido a la alfabetización, Freire dice, si nosotros enseñamos a leer y escribir, no con palabras arbitrarias, sino con las palabras que reflejan la experiencia real y cotidiana, la experiencia concreta de los alumnos, lo que lograremos entonces es precisamente esta relectura de la realidad, esta posibilidad de comprender, por ejemplo, como también lo señala Freire, que el mundo social no nos es dado, sino que es una construcción humana. Y si percibimos que hoy vivimos en un mundo de desigualdad y de injusticia,
esto, a través de la propia acción de los hombres, puede ser transformado básicamente. En 1964, tras el golpe de Estado, Freire tuvo que exiliarse debido a sus ideas innovadoras y profundamente comprometidas acerca de la educación. Aquel año, Paulo Freire publicó Educación como práctica de la libertad, y fue a partir de la repercusión de este libro que se le ofreció el puesto de profesor visitante en la Universidad de Harvard. Ningún tema puede ser más adecuado para quien se atreve a enseñar que el significado crítico de ese acto, así como el significado igualmente crítico de aprender. Luego, durante la década del 70, Freire brindó asesoramiento educativo a varios países de África que estaban atravesando su proceso de independencia y tuvo una participación significativa en Guinea-Bissau. Yo diría que una idea central es anunciar o denunciar el carácter político ideológico de la acción educativa. Freire no considera que la educación es una mera cuestión técnica, sino que tiene implicancias muy profundas en la vida individual y en la vida social. Y en tanto acto político, desnuda el mito de la asepsia o de la neutralidad educativa. Y él plantea que los docentes, en cada una de nuestras actuaciones en el aula, estamos contribuyendo, bien sea a la liberación o a la domesticación de los seres humanos. De modo que, querámoslo o no, somos transmisores de ideología. De ahí la importancia de tomar conciencia de esta situación para tener muy en claro al servicio de qué estamos. Yo estoy convencido de que la práctica educativa, en cuanto una práctica política, jamás neutra, que hace con que el educador o la educadora sea un político o una política. No hay una educadora en el aire. Que esta prática por ello mismo tanto puede ser una práctica que envuelve un sueño de liberación, como puede ser una práctica que trabaja consciente o inconscientemente por una inmovilización de la historia y, por lo tanto, por la adaptación de los educandos al contexto, en lugar de invitarlos a transformar el contexto. En los 80, Paulo Freire regresó a su país natal después de 16 años de exilio. Durante un tiempo se dedicó a escribir acerca de sus reflexiones como pedagogo, después de tantos años de experiencia. Asimismo, participó en la creación del Partido de los Trabajadores. A finales de esa década, en 1989, Freire asumió como secretario de Educación de San Pablo, el municipio con el sistema educativo más grande de América Latina, cargo desde el cual pudo intervenir en la realidad educativa a partir de sus ideas y sus prácticas pedagógicas. La cuestión central que se nos plantea a nosotros, educadoras y educadores, es la de cómo hacer para, partiendo del contexto histórico y tomando distancia de nuestra práctica, desentrañar de ella su propio saber. Los obstáculos epistemológicos, ideológicos, políticos que la práctica plantea. Y ahí entonces el análisis teórico se da
a partir de la comprensión del desnudamiento que se hace de la práctica misma. Freire supera la dicotomía porque él es un pensador dialéctico y entonces no procura integrar teoría y práctica, sino que respeta la unidad intrínseca que hay entre teoría y práctica. Con esto quiero decir que lo que nos ha legado es una sólida conceptualización sobre la cuestión educativa, pero que no se queda en el plano especulativo, sino que desemboca en una propuesta pedagógico-didáctica. Me parece a mí que esa vinculación teoría-práctica está vinculado al pensamiento de Freire en lo político-pedagógico. Ahora bien, desde esa perspectiva voy a responder viendo lo que pasó en la única experiencia en la vida de Paulo Freire donde él tuvo que aceptar, como siendo miembro fundador de los Partidos Trabajadores en Brasil, ser secretario de Educación en la Municipalidad de Sao Paulo entre 1989 y tenía que terminar en 92, terminó en 91 él y continuó su equipo hasta el 92. Democratizar la escuela. Y para eso trataron de crear un modelo por el cual los niños y las niñas, las familias, la gente que trabajaba en la escuela, el personal de maestranza, hasta el personal de cocina, hasta los profesores y profesoras, escogían el director de la escuela. Esto tenía muy pocos requisitos, que el director de la escuela tuviera 2 años de antigüedad, etc. Este fue un proyecto revolucionario para crear un modelo centrado en la escuela de descentralización y con un liderazgo carismático y efectivo y competente, creado a partir de que la gente sabe con quién quiere trabajar y quién quiere que sea el líder. En el sentido de que el educador es también un artista. Él rehace el mundo, él redibuja el mundo, repinta el mundo, recanta el mundo, redanza el mundo. Educadores y educandos cointencionados hacia la realidad se encuentran en una tarea en que ambos son sujetos en el acto, no solo de descubrirla y así conocerla críticamente, sino también en el acto de recrear este conocimiento. En ese escenario hay un elemento que es la importancia y la centralidad del lugar del educador. Freire liga esto a la importancia de que no solamente es necesario escuchar la voz del educando, sino que también el educador tiene que hablar, es decir, tiene que poner en juego su propia posición. Hace falta una autoridad para poder autorizar. Los educandos necesitan ser habilitados para su participación en el mundo simbólico y en el mundo cultural. En esa habilitación tiene que haber una figura de autoridad que sea la que habilite. Por eso el lugar del educador, que es un lugar también vinculado al lugar del Estado, ¿no? El educador, por eso el educador es el educador del espacio, en el espacio público. La figura del educador es central. No sea cosa que, porque desaparezca esa figura de autoridad, en términos de miedo al autoritarismo, que por supuesto sí hay que rechazar, pero recuperar la idea de autoridad no sea cosa que dejamos a los niños, a los jóvenes y adultos, como dice Hannah Arendt, librados a la tiranía del grupo. En ese lugar hay un sentido por el cual, la importancia del educador viene ligada a la responsabilidad que él asume al educar. Se educa para algún proyecto de futuro, se educa para alguna perspectiva de sociedad. Hay una frase muy linda de Freire para terminar este encuentro que Freire, remarcando esta posición del educador, dice: el educador tiene un sueño y no tiene derecho a renunciar a él. No es igual al educando, como yo dije por la mañana. El educador tiene que educar, el profesor tiene que enseñar y el educando tiene que aprender, ¿no? La cuestión es saber cómo se dan estas relaciones de tal manera que es una práctica democrática, pero depende de ciertas calidades que el profesor tiene que crear, ¿no? Como esta, de no tener vergüenza de no saber, de não conhecer alguma coisa que o educando lhe pergunta.
como, por lo tanto, la calidad de la humildad. La presencia de Paulo Freire en las escuelas debería ser una presencia que protege la autonomía escolar y la autonomía del maestro y la maestra especialmente, porque son muchos más que los maestros, y que además les permita a ellos desarrollar nuevas perspectivas a partir de su creatividad. Pero hay una segunda razón. Estamos hablando de Paulo Freire, un genio del siglo XX, una persona que con sus grandes intuiciones desarrolló nuevas perspectivas. Su pedagogía al oprimido en inglés solamente vendió 3/4 de libros, ha traducido más de 50 lenguas, la han leído todo el mundo, ha cruzado disciplinas, es el responsable de la creación de la famosa pedagogía crítica, etc. Entonces, cuando uno ve a este hombre, una pregunta que yo le hice a él, porque yo trabajé muy cercanamente con él, es la siguiente: ¿cuál es el sentido tuyo? ¿De dónde venís? Y su respuesta fue fascinante. Dijo: cuando yo era un niño, sentado a la sombra de un árbol de mango, escribía con un pedazo de un palito en la tierra palabras y letras, y escribía números y soñaba. Y soñando yo quería ser un maestro. Cuando uno piensa esta interesante contradicción de un sujeto extraordinariamente fuera de cualquier categoría, que quiere ser maestro, es una reevaluación de la tarea del maestro. La maestra es excepcional. Bien, esperamos que este documental acerca de la vida del gran Paulo Freire haya sido de su provecho. Le queremos contar que la publicación Docentes, Papel y Tinta para el Día a Día de la Escuela, que llega mensualmente en forma gratuita a todas las escuelas del país gracias al aporte del Correo Oficial de la República Argentina, se va a dedicar el número entero justamente también a Paulo Freire, así que bueno, creo que puede ser información interesante. Recuerden aquellos que obviamente, como llega un solo ejemplar de la publicación a la escuela, pueden los que quieran también bajar el contenido de esta publicación en forma gratuita de nuestra página web, que ven en pantalla, ya los que nos ven cotidianamente saben de qué se trata. Y también está la posibilidad de adquirir los programas, los encargan a través también de nuestra página web. Nosotros se los enviamos al domicilio que ustedes quieran, copia de este o de cualquiera de los otros programas que venimos dando. Y que bueno, puede ser incluso como un material interesante de colección. Bueno, Sergio, no tenemos ya más para este programa, así que saludamos a la audiencia, nos vemos en el próximo. Entre los grandes, padre del aula, sarmiento inmortal, gloria y loor, honra sin par, para el grande entre los grandes, padre del aula, sarmiento inmortal, gloria y loor, honra sin par. Grandes aportes al desarrollo de la educación. Puntualmente, en el caso de hoy, vamos a poner como primer documental sobre la vida de Paulo Freire. Creo que está de más para cualquier educador reseñar quién es Paulo Freire. Es un ícono en la educación y particularmente en la educación latinoamericana, ¿no? Todo el programa va a estar dedicado a desarrollar el documental sobre la vida de este gran pensador y educador. Una anécdota conocida cuenta que fue una mañana de sol en su casa de Recife cuando un niño comenzó a ser alfabetizado. Con una ramita, su padre empezó a trazar en la tierra las palabras que hasta entonces su hijo solo pronunciaba y que formaban parte de su mundo. Saber enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. El pensamiento de Paulo Freire nace en el Brasil, fines de los 50, principios de los 60, en el contexto de discusión que traen las teorías del reproductivismo y que trae el propio pensamiento latinoamericano respecto a una crítica
a la escuela estatal y al sistema educativo. Con la pedagogía del oprimido, que es un texto que sale publicado en los años 70, en ese libro no aparece la palabra profesor, no aparece la palabra escuela. Desde ese Freire al último Freire, que es el secretario de Educación en San Pablo y que tiene el último texto publicado de Paulo Freire, se llama Pedagogía de la Autonomía, y Pedagogía de la Autonomía es un texto dirigido a los maestros y a las maestras y maestros de la escuela pública. Entonces hay un trayecto ahí, que es no un cambio radical en el pensamiento freiriano, sino más bien una búsqueda permanente de coherencia. La búsqueda de coherencia constante con los ejes principales del pensamiento de Paulo Freire lo lleva a una modificación permanente de las propuestas concretas, ¿sí? Pero el eje fundamental, que es el cómo la pedagogía puede contribuir a la construcción de una sociedad de iguales, de una sociedad radicalmente democrática. Este niño luego se convertiría en el alfabetizador más importante del Brasil y, por sobre todo, en uno de los pedagogos más relevantes de todos los tiempos. Es indudable que la anécdota ilustra con simpleza y con claridad la esencia de su pensamiento pedagógico. Paulo Freire nació el 19 de septiembre de 1929 en Recife, capital del estado de Pernambuco, una de las zonas más pobres de Brasil. En su juventud estudió Derecho en la Universidad de Recife, profesión que abandonaría al poco tiempo para dedicarse a dictar clases de portugués en escuela secundaria, y comenzando así su trayecto en el campo educativo. Docentes, un programa para el día a día en la escuela. Declarado de interés educativo por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Auspiciado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Declarado de interés educativo por el Honorable Senado de la Nación. Hola a todos, estos docentes, un programa para el día a día en la escuela. Sergio, tenemos un programa muy especial hoy, ¿no? Sí, un programa particular porque con este programa inauguramos un ciclo de documentales que vamos a ir poniendo en el aire a lo largo del año y que está basado en la vida de personalidades de la educación que han realizado